Bienvenidos una vez más a Libros Entre Líneas. Hoy le traemos una de esas obras que siempre decimos, hay que leerlas, hay que estudiarlas con mente abierta, con la inteligencia abierta, aceptando todas las posibilidades. En este caso, es un libro de un autor que ya nos ha visitado al canal en 3 ocasiones, con 3 de sus obras, y hoy le traemos una vez más un autor que creó un antes y un después en la década de 60, principios de los 70, cuando trajo una de sus obras en la cual decía la posibilidad de que hayamos sido visitados por nuestros vecinos, los extraterrestres. ¿Cuándo? En la prehistoria, hace miles de años, que nos hayan ayudado tanto en el desarrollo personal, arquitectónico, tecnológico, limitándose al momento, a la época. Vamos a hablar del libro. Se llama La historia miente. Pruebas que muestran la existencia de otro pasado. El autor Erich von Däniken. Aquí lo tenemos. Y un prólogo de Javier Sierra. Ahora hablamos del autor Javier Sierra. Primeramente del libro. Fue publicado por la editorial EDAF, que se encuentra en Madrid. Publicado en el año 2010, pero con una vigencia histórica puntual. Se compone por 220 páginas. ¿Quién es este autor? Que ya, como decimos, es parte de la casa. Nació en Suiza en 1935. Vamos a ver la foto aquí de él. A principios de la década de los 70, saltó a la fama después de publicar Recuerdos del Futuro, que aquí lo vimos en el canal, y Regreso a las Estrellas también. Obras que rápidamente se convirtieron en éxitos de ventas internacionales y que incluso fueron llevadas al cine. En ellas se difundió su teoría de que en la antigüedad la Tierra fue visitada por habitantes de otros planetas. Desde entonces, ha publicado 31 títulos traducidos, en esa época ya hay muchos más de 30 idiomas. Y se estima que ha vendido la cifra de 63 millones. Y hay leído que ronda por los más de 80 millones de libros y de ejemplares vendidos. Asimismo, ha dirigido numerosos documentales y series de televisión basadas en su hipótesis. En este momento, como hemos hablado en otro momento, se está poniendo en la televisión. En inglés es Ancient Aliens, en español creo que es Extraterrestres Ancestrales, creo que se llama así. Y se está poniendo continuamente, por lo menos aquí en Norteamérica, se está poniendo continuamente y tiene unos televidentes de un número alrededor de más de 3 millones de personas lo ven. Aquí se ponen los lunes y los viernes. Es el día casi completo, Así que es un tema de interés, es un tema que gusta y que llama la atención y que lo hace uno no pensar, sino repensar. El prólogo, como dije, es de Javier Sierra. ¿Quién es Javier Sierra? Muchos lo conocen. Escritor, periodista, investigador español, nacido en Teruel, España, en 1971. Muchas obras escritas de él. En el prólogo él se pone como el amigo de Enoch. Como recordamos, Enoch, lo hemos hablado en otra ocasión, y en este libro vamos a hablar de él. Es el 7º patriarca después de Adán, hijo de Jared y padre de Matusalén. La importancia que tiene la persona. En la historia, aunque no está muy extenso, incluido en la Biblia, sin embargo, hay un libro de Enoch que lo vamos a traer aquí al canal. Esta niña,
está en espera. Dice Javier Sierra en el prólogo: dentro de 3 o 4 siglos, libros impresos como este se admirarán en una nueva clase de museos públicos, las bibliotecas. Dice él: estoy casi seguro de que solo entonces los estudiosos estarán en disposición de valorar un ensayo como La historia miente. Está escrito en el 2010, ya se está aceptando mucho más esta teoría. A nivel del pueblo, a nivel académico, a nivel de gobiernos, ya se está aceptando mucho más, porque es evidente con nuestros equipos que tenemos ahora, los llamados los celulares, se pueden filmar cuando se ve un objeto volante no identificado. Hay que irlo reconociendo. Dice, y es que, créase o no, su autor es uno de esos polémicos escritores, aventureros y pensadores que ha redactado el conjunto de su obra, 29 libros, hasta esa fecha, teniendo su mente más puesta en el día de mañana que en el de hoy. Y lo ha reafirmado porque ahora, tantos años después de su primera obra, es que está cogiendo mayor fuerza sus teorías. Por una razón, en el mundo que le ha tocado vivir, el peso de los dogmas religiosos nos ha oprimido de tal forma que nuestro apego a las creencias ha pesado siempre más que nuestra necesidad de saber. Nuestra civilización teme a la verdad. Nuestra civilización teme a la verdad. Es un hecho, pero sobre todo temes a las ideas novedosas. Muchas de las que exponen este libro, sí, ideas novedosas, se incubaron a finales de los años 60 del siglo XX, cuando los Estados Unidos estaban a punto de poner un hombre en la luna y los telediarios informaban constantemente de los progresos de la llamada carrera espacial en ese entonces entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Fue entonces cuando el autor de Recuerdos del Futuro, Regreso a las Estrellas y El Oro de los Dioses hizo algo que muchos aún no le perdonan. Se atrevió a releer nuestro pasado en clave tecnológica. Así que habría que reescribir los libros de historia, escribirlos y aceptarlo. Es importante. Desde su óptica, los carros voladores, las columnas de fuego, las zarzas ardientes, los rayos devastadores o los resplandores como 100.000 soles de los que están preñados los libros santos cobran un sentido que trasciende a lo místico. Son, dice el autor, alusiones a contacto, a veces a encontronazos con una tecnología superior de origen extraterrestre. Lo que hemos hablado en esos momentos, que quizás interpretaciones que hicieron en la época y le llamaban dioses, no eran dioses, eran seres de otras galaxias interestelares. Inspirado en el concepto judeocristiano de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, ha propuesto incluso que aquellos dioses astronautas fueron los responsables de la construcción, y lo pone entre comillas, la construcción del ser humano, que modificaron genéticamente ciertas especies de animales para dotarnos de inteligencia, creando así una suerte de esclavo, entre comillas, superior con el que dominar esta perla azul, perdida en el medio de la galaxia. Sí, está hablando del planeta Tierra. El autor de La historia miente se apoya en textos antiquísimos que toma al pie de la letra y que describen divinidades con atributos que parecen de ciencia ficción. A esos textos milenarios no ha dudado en sumarles proezas arquitectónicas remotas inexplicables, como por ejemplo las losas de Baalbek, el Líbano, de 2.000 toneladas y mucho más, que nadie es capaz de mover hoy. O figurillas de esos dioses que parecen sacadas de un catálogo de la NASA. En su defensa, el autor argumenta que nada de eso se lo ha inventado él. Y tiene razón. Todo estaba ahí,
delante de nuestros ojos, pero no nos habíamos fijado antes. Y es cierto, es cierto. Él tiene ese sexto sentido para darse cuenta cuando lee que dice, no. Esto hay que leerlo como dice, y se llama este canal, esto hay que leerlo entre líneas. Este señor, en su juventud, su papá, su padre lo pusieron en una escuela católica a traducir las antiguas escrituras, la Biblia, a idioma alemán, etc. Estaban en latín, y él tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y otras escrituras. Y cuando estaba leyendo, cuando estaba en la traducción, se fue dando cuenta. Por eso lo que le digo, un sexto sentido, se va dando cuenta y dice, no. Como él dice en otra ocasión, cuando hablan de que hay un carro de fuego llevando una personalidad de un lugar hacia otro, dice, bueno, es que Dios no necesita un carro, no necesita un coche llevándolo, fin de fuego en el aire. No, Dios es mucho más poderoso que él. Lo plantea, él es cristiano, no deja de creer en Dios. Pero como dice él, un gran Dios, un Dios supremo. Estos fueron unas malas interpretaciones. Recuerden, cuando llegaron los españoles a América del Sur, a lo que era el México, aparte de los incas, pensaban que eran dioses. No eran dioses, eran hombres, pero ellos lo interpretaron así. Lo interpretaron como dioses. Dice, después de exprimir hasta la extenuación las rarezas ocultas en la Biblia, en el Mahabharata o el Bhagavad Gita de hindúes, así también escrituras también de otras religiones, el Bhagavad y el Mahabharata de los hindúes, la epopeya de Gilgamesh, Sumeria y hasta el Popol Vuh, que lo vamos a traer aquí, Maya, ha encontrado nuevos argumentos en legajos cada vez más raros y desconocidos. Uno de ellos es el libro de Enoch, un texto precristiano en el que se detallan las incursiones de un grupo de ángeles a la tierra, sus desvaneos sexuales con las hijas de los hombres, entre comillas, hijas de los hombres, y el nacimiento de la estirpe de humanos maldita que pereció en el diluvio. Sí, se plantea que inicialmente hubo una especie que nació y que a Dios no le gustó, dicen ellos. Quizás fueron extraterrestres, no les gustaron, dicen vamos a cambiarlos, que esto no salieron bien, la producción no está correcta, no tiene la calidad que ellos estaban requiriendo. Su relato tiene al menos 15 siglos de antigüedad. Está narrado en una cautivadora primera persona, estamos hablando del libro de Enoch, y pertenece a un profeta que no conoció la muerte, porque, según dejó escrito, fue arrebatado por uno de esos carros de los dioses, y llevado a las moradas del Altísimo. Repito, Dios necesita carros, tiene otra forma de llevar a los escogidos al cielo. Enoch, según el autor, es uno de los grandes incomprendidos de la historia. Sus escritos narran proezas que solo suscitan incredulidad, como sus viajes a través de las dimensiones celestes. Pero lo cierto es que sus descripciones astronómicas abarcan cuestiones de mecánica cósmica, lo cierto es que sus descripciones astronómicas abarcan cuestiones de mecánica cósmica impensables en su tiempo, como las órbitas del Sol y la Luna o la medición de los equinoccios. ¿Cómo se podía saber en la época? Si no era con la ayuda de alguna quizás civilización, siempre mucho más inteligente que la nuestra. Estamos, pues, ante una obra para inconformistas sin prejuicios. Inconformistas sin prejuicios, eso somos nosotros. Una especie de mensaje en una botella, entre comillas, para gente con la mente abierta, dispuesta a escuchar, pero no a creer, a comprobar antes de aceptar, y siempre permeable a mutar sus certezas. Por eso algo me dice que los lectores que valorarán con justicia el trabajo de este autor
aún están por nacer, dice él, pero no, ya hay muchos que creemos y estamos seguros que él estaba y está en lo correcto. Dice Javier Sierra, ojalá me equivoque y no descubran la historia miente en uno de esos museos de biblioteca del siglo XXIV a los que parecen destinados los libros impresos. No. Existe YouTube. Existen otras formas también de llegarle al público. Cuando se escribió este libro, 2010, todavía no había el desarrollo que hay en este momento del Internet y estos canales en los cuales podemos intercambiar ideas. En los capítulos de este libro está en la página 13, los libros misteriosos, se llama así, libros misteriosos, en la cual ahí habla de manuscrito de Voynich y el libro de Knox, que lo vamos a hablar ahora, vamos a hablar algunos pasajes del libro. Está después la revelación de los descubridores, otro capítulo, que está hablando de las cuevas de Tayos en Ecuador y la relación con lo que supuestamente había en esas cuevas con el libro de los mormones. Después habla de las ciencias naturales en Nazca, que aquí se ha hablado bastante de Nazca, bibliografía, referencia a las imágenes, epílogo. Aquí vamos a leer algunos, siempre digo algunos pasajes, pero me extiendo bastante. Este libro, que inicialmente se habla de Voynich, es que existió un señor que se llamaba Wilfred Voynich, que él abrió una librería en Londres y empezó a hacer acopio de antiguos manuscritos y libros. Y entre ellos tuvo en su mano esta obra. Él planteaba mismo, este señor, que había descubierto el libro más extraño del mundo, entre comillas, en un viejo castillo del sur de Europa en el año 1912. Que allí, dentro de un halcón, se encontraba un manuscrito coloreado del que nadie se había preocupado. Toda la obra se hallaba garabateada, decía él, sobre pergamino y estaba provista de incontables dibujos a color. Él enseguida supuso que se trataba de un escrito de la segunda mitad del siglo XIII. Desde entonces esta obra ilegible recibe el nombre del manuscrito de Voynich, por el apellido de él, de corta O-Y-N-I-C-H, Voynich. Dice, pocas personas conocen estos textos. A eso se le suma que miles de libros antiguos ya no existen. En el año 47 a.C. y nuevamente en el año 391 de nuestra era, la biblioteca de Alejandría fue pasto en llamas. Qué lástima, como se perdió conocimiento. Lo mismo sucedió con la de Jerusalén, con la de Pérgamo y el resto de ciudades en las que las guerras hicieron estragos. Desgraciadamente hasta hoy en día se ve que las guerras se pierden muchas obras de arte, obras antiguas. Y cuando en nombre de la cruz fue conquistada Centroamérica, los monjes quemaron con gran fervor miles de manuscritos de los mayas y los aztecas. Es cierto, y hay que decirlo. Es cierto, es cierto. Un error, un gran error. Todo el conocimiento de la antigüedad perdido. ¿Dónde están los textos originales de Knox, de Salomón, de Manetón? ¿Dónde quedaron las obras originales sobre el Atlántico? El punto de partida que he elegido en el abismo del tiempo revela que la nuestra es una sociedad desangrada y desconocedora que busca como si supiera algo. Planteó el otro. Imagínense, escribir esto, decir esto, en la década de los 60, 70, tocó muchas sensibilidades. Le dolió mucho que haya puesto esto en blanco y negro, escrito. El manuscrito de Voynich no solo contiene sílabas sin sentido o letras, entre comillas, también tiene dibujos a color que están situados a la izquierda y a la derecha de las páginas del pergamino, muy a menudo encima del texto o incluso insertos en él, de forma que puede parecer que el texto es un comentario de los dibujos. En este momento esta obra, que ahorita la voy a enseñar en unas fotos, esta obra se encuentra en la Universidad de Yale,
que se encuentra en Connecticut, en Estados Unidos. Ahí está esta obra. Ellos la adquirieron y la están conservando allí. No se puede decir nada del contenido del manuscrito Voynich, ya que nadie lo conoce. Sin embargo, de los dibujos y los signos, sí. Grosso modo, se pueden dividir vagamente en la siguiente clasificación, plantea él. Aparecen dibujadas plantas junto con sus flores y nudos de raíces desconcertantes. Sí, plantas que no se conocen. Todos ellos siempre acompañados de un texto. También hay ilustraciones de astronomía, entre las que se encuentran estrellas, el sol, la luna, posiblemente signos del zodiaco y mujeres desnudas sentadas sobre tinajas o que emergen de recipientes parecidos. No consigo librarme de la visión, plantea el autor, la de la visión profana cuando me refiero a estos como baños saludables, entre comillas, o a fuentes de rejuvenecimiento, ya que de las mujeres dibujadas emanan unos líquidos de colores. Aquí tengo más aquí, voy a buscar las fotos de este. Mírenlo aquí. Esta es una planta que no está identificada, no se conoce. Y aquí hay unos textos que no se logran descifrar. Tiene bonitos colores. Dice página de manuscrito con el dibujo de una planta inidentificable. Aquí son páginas de manuscrito en las que se aprecian sus extraños dibujos como si cuidada e indescifrable escritura. Y algunos que parecen ser hasta cartas astronómicas. Bello e interesante y misterioso. Aquí él va a hablar ahora del libro de Enoch, E-N-O-C. En los mitos judíos de la antigüedad, Enoch era un rey por encima de los hombres, que reinó durante 243 años exactamente. 243 años reinó. En el primer libro de Moisés, Enoch aparece como el séptimo de los patriarcas, uno de los patriarcas del diluvio, así después de Adán. Después se vuelve a hablar de Enoch en 5 frases y nada más. No se habla mucho de lo que viene a ser en la Biblia. Pero después hay un libro de él. Lo traeremos aquí. Dice, así de fácil. Abra, cadabra. Poner entre paréntesis como algo, un sarcasmo. Dice, ya no estaba. En hebreo la palabra Enoch significa el profano, el inteligente, el experto. Y a este profano, gracias a Dios, le debemos que su conocimiento no desapareciera sin dejar huella. Si ese conocimiento que se plantean, que están fuera de momento y de lugar, en base a lo que hemos estudiado, en base a lo que nosotros creemos, que estamos en lo correcto. Pero hay que describirlo, la historia. ¿Por qué no? Porque no, si de eso se trata, de seguir investigando y exponiendo y enseñando los nuevos conocimientos, las nuevas experiencias. Los primeros 5 capítulos del libro de Enoch anuncia algún tipo de juicio final, aparentemente, por entre paréntesis. El divino Dios dejará su morada para hacer una aparición con su hueste de ángeles en la tierra. Los siguientes 11 capítulos describen el tan conocido caso de los ángeles disidentes, que en contra de las órdenes de su Dios, y lo plantea de su Dios, lo que interpretaban ellos como Dios, se juntan con las hijas de los hombres. Más adelante en los otros capítulos se describen los viajes que él realiza por diferentes mundos y a bóvedas celestiales lejanas. Así lo describe él. Viaja a diferentes mundos, sí, Enoch, y a bóvedas celestiales lejanas. Entonces es cuando se reinterpreta este señor y la duda, dice, pero estamos hablando de la fe celestial o estamos hablando de en viaje en una nave extraterrestre.
En otro capítulo, a partir del capítulo 72, reciben el nombre de capítulos astronómicos. Aquí Enoch enseñará sobre las órbitas solares y lunares, los días en años bisiestos, sobre las estrellas y la mecánica de los cielos. El resto de los capítulos contienen conversaciones con su hijo Matusalén, en que le anuncia la llegada del diluvio universal. Toda la historia está coronada por la ascensión de Enoch sobre el carro en llamas. ¿Qué sería ese carro? ¿Dios todopoderoso o estamos hablando de un objeto volante no identificado como lo identificamos hoy, como lo nombramos? Dice aquí, los señores que dictaron los libros de Enoch, dice, el Señor me dijo, Enoch, contempla la escritura de la pizarra celestial. Pizarra celestial. ¿Qué le suena? Pizarra celestial. Lee lo que está escrito sobre ella y recuerda cada detalle. Sería la pizarra de una nave. Dice, yo observé todo lo que estaba escrito en la pizarra, memoricé todo y leí el libro. Dice Enoch. Plantea aquí más adelante. En caso de que los egipcios tengan razón y Enoch sea la misma figura de Saurí, el constructor de las pirámides, entonces podemos esperar aún algunas sorpresas dentro de la gran pirámide. Quizás están ahí los libros de Enoch, están ahí en una nave secreta o en la base o en un pasillo o un túnel. Hay que seguir investigando. Enoch experimenta un viaje a los cielos que no puede comprender, como en otros relatos lo hacen Abraham, Ezequiel, Arjuna y Enkidu. Arjuna es uno de los caracteres de la religión hindú y que le sigue Enkidu, una figura legendaria de la mitología sumeria. Dicen todos estos personajes, Abraham, Ezequiel, Arjuna y Enkidu, relatan que van a hacer unos viajes al cielo. Y dice, plantea, no puede salir de ese estado de asombro, de sorpresa y de temor cuando está ahí. No conoce el material de la nave espacial y por eso se compara la envoltura externa tan poco agradable de los cristales. Enoch no hace nada de los cristales, no sabe nada de los cristales antibalas o de las pantallas holográficas y por eso ve, entre comillas, un techo como un fondo de estrellas y truenos. Así lo interpreta. Pues no tenían comparación para decir esto se parece a esto otro. Con gran respeto y asustados es conducido por los comandantes de la nave. La gran majestad estaba sentado encima, el comandante mayor. Su vestimenta era más resplandeciente que el sol. ¿Y qué hace esta majestad? Pregunta. Saluda a Enoch y rápidamente deja claro que los ángeles caídos, los insurrectos, no pueden esperar nada más de él. No pueden irse con ellos en la nave. Enoch aprendió cosas que nosotros solo hemos descubierto después de tediosas investigaciones. Si estaba adelantado a su tiempo. Escribe sobre el recorrido oculto de la luna o sobre las reglas que siguen los rayos y los truenos, cosa que era muy difícil distinguir en la edad de piedra. El ángel Uriel le explica dónde está la despensa de los rayos. Estas son áreas con una violenta actividad eléctrica debido a las diferentes cargas de las nubes que entre las tormentas y la tierra descienden como columnas de fuego divino. Descienden como columnas de fuego divino. Las instrucciones que recibe Enoch afectan al sol, a la luna, a los días de años bisiestos o a las órbitas de las estrellas con relación a la rotación de la Tierra. Son conocimientos que después, siglos después, lo decía alguien y era encausado y apresado por la iglesia, por la Inquisición, por lo que se estaba planteando, y aquí estaba esto dicho.
Miren lo que dice. El pasado influye sobre nuestra forma de pensar en el presente. Por eso hay que investigar el pasado y llegar a la verdad del pasado para tener el presente real, tener un presente correcto. Si hace siglos unos extraterrestres visitaron la Tierra e instruyeron a un tipo como Enoch, esto tiene mucho que ver con el presente. Piense usted, estimado lector, en las concepciones religiosas, en las consecuencias filosóficas, en la posibilidad de una tecnología espacial que atraviesa años luz o en la promesa de retorno de todas las religiones que ha habido desde el pasado hasta el presente. En todas dicen, van a regresar. Y los esperan. Hasta en las tribus, en Guinea, tribus en África, todavía están esperando. Y hablan hasta de la estrella Orión. ¿Cómo? Si eso se descubrió no hace mucho tiempo, no hace muchos siglos. En los diálogos de Platón, Timeo y Critías, se relata detalladamente, como conoce el lector, la historia de la Atlántida en su totalidad. En estos diálogos aprendemos que Solón copió de una columna estatuaria el texto de la Atlántida, próxima al lugar donde el río Nilo se bifurca para formar el delta, llamado Saíta, de la gran ciudad de Sais, de la ciudad donde nació el rey Amasis. Es decir, que son conocimientos que había antes, lo que le daban la forma de escribir. Llegó este señor con su sexto sentido y lo interpretó. Vamos a seguir hacia otra página por acá. Dice, por su parte, en el manuscrito de Voynich aparecen muchas plantas que no existen en la Tierra. Algunas dan la sensación de que la descripción botánica está presente en ellas hasta en la última molécula. También hay extrañas mangueras, bañeras y balnearios unidos entre sí con dichas plantas. Dentro hay figuras femeninas con aspecto de estar bañados en la fuente de la juventud. Nada de todo esto aparece en ninguno de los textos de Enoch. Dice él, estamos ante una posible comparación entre el texto de Enoch y de Voynich, y ahí empiezan las comparaciones en este capítulo. Se dice que Enoch escribió más de 300 libros. Los libros de aquella época tienen poco que ver con la concepción de libro que tenemos en la actualidad, sino más bien con la idea de rollos de papel o los actuales folletos. No olvidemos que Enoch se los entregó a su hijo Matusalén antes de su viaje para las generaciones posteriores a la inundación. No hay que descartar la posibilidad de que alguno de estos folletos, entre comillas, fuera a parar a un monasterio y que los monjes copiaran el incomprensible fragmento una y otra vez. Sin embargo, considero de que se trata de una idea descabellada. No estaría nada mal que los libros de Enoch, que todavía no se han descubierto, nos revelaran los secretos de las plantas extraterrestres y los métodos para alargar nuestra esperanza de vida. Hasta aquí termina el capítulo 1, que habla sobre el libro de Enoch y el libro de Voynich. Después habla de la revelación de los descubridores, en la cual aquí, como les expresé anteriormente, nos habla de esa cueva de tallos que se encuentra en Ecuador y que se plantea, se dice que había unas planchas en las cuales estaban escritos y que los mormones a partir de ahí escriben sus libros. Aquí hay miren este detalle, en 1519, cuando los conquistadores españoles desembarcaron ante la capital de Tenochtitlán, en México, el rey de los aztecas, Montezuma, pronunció un discurso impactante ante sus sacerdotes dignatarios. En este discurso dijo, a vosotros os es sabido, como a mí, que nuestros antepasados no provenían de esta tierra en la que vivimos. Sí, nuestros antepasados no provenían de esta tierra en la que vivimos, sino que llegaron de tierras muy lejanas, dirigidos por un gran príncipe. Esto lo planteó Montezuma. Aquí más adelante, en el otro capítulo,
está hablando todavía de los mormones, la comparación entre los mormones, la información que ellos sacaron, supuestamente de estas planchas de cobre que son. Dice, un grupo de mormones había realizado una pequeña expedición a las mismas cuevas. Hagamos memoria, los mormones descienden de los jareditas. Jared fue el padre de Enoch. Este último escribió los libros que le editaron los extraterrestres y entregó estos libros a sus hijos para las generaciones de después del diluvio, como lo comentamos ahorita. Dirigido por algún dios, tras 344 días en barco, los jareditas alcanzaron la costa sudamericana a bordo de 8 barcos sin ventanas. 8 barcos sin ventanas. ¿De qué se trataría? Los libros mormones Eter y Leví lo ilustran con detalle. Pregunta él, ¿qué tienen que ver los antepasados, los actuales mormones o los predecesores de Jared con la escritura de las planchas de metal? Extrayendo algunas citas del libro de Mormón, se puede comprobar que se trató exactamente de esas planchas de metal sobre las que figuraban unos escritos. No obstante, antes de atravesar el gran océano durante su viaje, tenían que poner a salvo las planchas. Esas planchas se han tratado de ir a buscar después en la cueva. No había cooperación quizás del gobierno, no se han encontrado, se plantea que la tenían un sacerdote. Aquí hay una foto de él que la vamos a enseñar. Joseph Smith dice, curioso, el fundador de la religión mormona no podía saber nada en el año 1827 sobre una biblioteca subterránea de metal en Ecuador y tampoco sobre la historia de la creación babilónica en Enuma Elish, la misma en la que se describe la construcción de los barcos, al igual que el libro de Eter de los mormones. Así que, como antes, como 100 años antes, más o menos, de que supuestamente se descubrieron estas cuevas con estas planchas, ya en el libro lo hablaba, el libro de los mormones. Como siempre reitero, no estoy haciendo apología aquí a ninguna religión, solamente estamos analizando los libros. Igual que traigo la Biblia, quizá traiga también el libro de los mormones, lo leemos, algunos pasajes interesantes, siempre con relación a esta teoría de que hemos sido visitados y que en su momento hubo una confusión entre dioses y extraterrestres en sí. Esa es la columna central del canal y en base a eso voy siempre dando vueltas con la escritura y los libros que creo que tengan alguna relación. Hasta de mitos, tengo un libro que voy a traer sobre mitos y leyendas en México y detrás de unos mitos y leyendas hay verdades y quizás verdades que tienen que ver exactamente con esta teoría. Dice aquí que el gobierno venezolano en su época había localizado concentraciones de uranio de las montañas mencionadas, de donde salió dice y pregunta, ¿de dónde salió el conocimiento de los indios Yanomami? ¿De un relato religioso? ¿Son las religiones las que extienden y perpetúan los grandes mensajes? Dice él. Y es posible. Son las religiones las que extienden y perpetúan los grandes mensajes. Por eso, por esta razón, dice él, se está planteando y se propone una formación de una orden de sacerdotes que se ocuparán de la problemática nuclear para proteger a las personas en un futuro lejano. Es un planteamiento que hay. Aquí el libro se está extendiendo más, me habla después de Nazca, que lo hemos hablado aquí en otros temas, en la cual él plantea que son pistas. El autor plantea que son pistas que hay, además de los dibujos. Parecen ser pistas de aterrizaje. Aunque él plantea al final del libro, dice, para terminar quiero añadir que en mi libro no consta en ninguna parte que las pistas de aterrizaje de Nazca sean obra de los extraterrestres. Si no he dicho que lo hayan construido los extraterrestres, lo han construido quizás los nativos, con ayuda quizás de los extraterrestres, y que tampoco dice que utilizaran esta zona como aeropuerto para sus naves. Bueno, pero sí quizás para aterrizar, despegar esas montañas cortadas, porque esas pistas terminan de momento, terminan tajantemente. Hay una frase que él pone aquí de un poeta francés que se llamaba Paul Valéry,
que nació en 1871 y falleció en 1945. Miren esta frase, dice: el hombre es mucho más complicado que su pensamiento. El hombre es mucho más complicado que su pensamiento. Es cierto, a veces complicamos las cosas sin tenerlas que expresar. Aquí precisamente él hace una relación de todas las interpretaciones que se piensa que ha sido Nazca. Uno dice que es un calendario astronómico, otro que son signos tribales de los indios, un lugar de culto de los dioses del agua, un culto a la agricultura, parcelas de cultivo, es decir, caminos para actividades sacrales, caminos para las procesiones, informaciones geométricas, un mapa, un atlas cultural, y así siguen muchas teorías que hay de lo que es Nazca. Y entonces el hombre, como dice la frase de francés, nos seguimos complicando. Son más complicados que sus pensamientos. Este libro es extenso, es todo, en cada página hay información, en cada página hay conocimiento. Ojalá pudiera extenderme mucho más, pero no debo. Ustedes van a adquirir la obra y se lo van a leer, lo van a estudiar y lo van a disfrutar. Dice aquí un profesor: en todo caso, no más rápido de lo que la humanidad en general necesitaría para estar preparada anteriormente de cara a mensajes extraterrestres. Así que la humanidad tiene que estar preparada ante los mensajes de los extraterrestres, en caso que se empiecen a llegar y que lleguen mensajes inicialmente. Para la sociedad, una religión no es cosa de ciencia, sino de creencia. Por ello, la ciencia no toma en serio los mensajes que se descifran de los textos religiosos. Y en un momento determinado se va a unir el final a lo que van ambas, las religiones y la ciencia, se va a unir esos conocimientos. Le había prometido aquí unas fotos de esas planchas supuestamente del cobre, y el señor que lo encontró en las cuevas en Ecuador. Fotos después no han aparecido. Aquí lo que dice: rostros y seres fantásticos aparecen anteriormente en muchas piezas. Detalles de la pieza anterior, otros más. Libro interesantísimo, se los recomiendo. ¿Cuál es su opinión? Pónganme sus comentarios. Excelente libro. Le repito, son libros que en cada página que uno termina de leer, usted se va con un nuevo conocimiento, una nueva información. Me encantan este tipo de libros. Lo voy a estar trayendo y consultándolo con ustedes. Familia, por hoy ya me he extendido. Le agradezco. Cuídense. Recuerden, como hay una frase que leí que dice: lo perfecto es enemigo de lo bueno. Adelante, sigamos adelante. Ustedes en su trabajo, nosotros en lo nuestro, creando, leyendo estas obras, consultándolas con ustedes, ayudando a la cultura, cada cual aportando su granito, como se dice, su granito de arena en la humanidad, que para eso llegamos aquí, para entre todos aportar algo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Cuídense.